Hemos vuelto, los Álvaros están aquí, pero ¿dónde? En la silla de Petrelli. ¿Qué es esto? Diréis. Nada, fácil, sencillo. Bueno, y para toda la familia, ¿no? Como se solía decir antes. Petrelli llega aquí con... Hola, lo primero, Petrelli. Hola, ¿Qué hola, tal? hola. Pues, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Llega aquí y nos propone unos temas relacionados con el deporte, fútbol, Madrid, lo que sea, lo que más o menos se le venga a la cabeza, puede ser otra cosa también. No le hemos puesto límites, o sea, lo que él quiera comentarlo, lo vamos a comentar. Sal y Nosotros, diviértete, ¿no? Sal y diviértete. exacto, sí, sí, totalmente. Carlo Ancelotti a cualquier jugador, ¿no? Haz lo tuyo. Y a partir de ahí, pues nada, desbarrar un poquito. Aquí con mi hermano Álvaro, ¿cómo estás, niño? Pues muy bien, tío. Bueno, muy contento, tío. Lo hemos hablado durante el día de ayer, ¿no? Porque esto sale de madrugada. Bueno, de madrugada, a las 9. ¿Qué compara aquí, no? Para Bellingham, por ejemplo, Sí, Claro, 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 está claro. volviendo, es claro. de madrugada, ¿no? Claro, claro, claro. Contento que será una sección semanal donde, como tú bien has dicho, trae temas Petrelli, pueden ser del Madrid o no, pueden ser de fútbol o no, y que nosotros no tenemos ni idea de qué temas va a sacar, literal. Correcto, O sea, que no esto tengo ni puta idea. nos vamos a enterar en este caso grabado, cuando sea directo. Pero vamos, que, pues lo dicho, vamos, que bueno, la sección es suya, la silla de Sí, Petrelli, sí, ¿no? la Sí, silla de sí. Petrelli. Aparte, cuando me la habéis propuesto, me ha gustado mucho porque digamos que era algo que tenía, no en mente, pero la forma en la que a mí me hubiese gustado que me ofrecieseis participar, porque aparte yo noto mucho, pues sobre todo cuando vamos a la silla, o también a veces cuando estamos en la pizarra, que a la gente le gusta mucho cuando desvariamos y no nos centramos solamente en la actualidad, ¿no? Sino que ¿no? Los temas, digamos, que van saliendo un poco espontáneos y Mm. acabas tocando un poquito de nostalgia, un poquito de tal. Yo creo que la gente disfruta de eso. Entonces yo voy a soltar un par de cositas, hablamos, a ver qué tal. Y nada, y que la gente también, conforme vaya oyéndonos, que escriba, porque yo creo que les va a molar el formato. Y Sí, ya sí, sí. sí. Además, yo creo que hacemos buen trío, ¿no? Y, joder, que lo que mola un poco también es, pues eso, esa conexión que nosotros tenemos, pues hacerla extensa y pública, ¿no? Y comentar las cosas que comentamos a lo mejor un poco más en privado, pues aquí para la gente y que si les gusta, pues oye, que entretenga y que comenten, ¿no? Que comenten a ver qué les parece, porque esto seguramente aquí cada uno va a tener su idea. Mira, yo... Correcto. Con comentarios, like y suscribí. Like y suscribí. Y Y se suscribí. escribiré, ¿no? Y se Y escribiré. suscribí, por favor. Y se escribiré. Claro. Claro, claro. Sí, sí, Pues vamos, le... vamos, muchas horas, ¿no? Mañanas y tardes de audios en WhatsApp, en el grupo. Hostia, Pues, muchísimas, ¿eh? pues, Yo pues, siempre lo digo, que hablamos casi, yo hablo casi más que en los grupos de la pizarra o con vosotros que con muchos grupos de amigos de toda la vida, ¿eh? total, yo Sí, igual. Sí. sí. O sea Suele que, pasar pues porque hablamos de actualidad, hablamos de cosas que tal. sí, sí. Entonces, la Y del idea es Madrid. traer eso aquí. Pues Exacto. mira, precisamente, ahora que he visto que Galán se ha cambiado de outfit, porque había un pequeño cambio de outfit antes de Te empezar a mola, la grabar, camiseta. me gusta muchísimo porque quería traeros, quisiera también aprovechar digamos, la sección esta que vamos a inaugurar hoy para tirar un poco de nostalgia, de conocernos un poquito más cómo hemos llegado hasta esta enfermedad que es el madridismo como tal y cual lo vivimos hoy en día. Y me mola mucho también escuchar la historia de la gente cuando nos oiga, ver qué es lo que nos aporta al tema que vamos a sacar. Y quería preguntaros, porque yo lo tengo grabado a fuego, ¿cuál fue? Voy a plantear dos temas. El primero va a ser del Madrid aprovechando la camiseta del Madrid de Galán y la segunda va a ser no del Madrid, pero del fútbol. ¿Cuál fue vuestra primera, cómo llegasteis hasta el Real Madrid? Es decir, ¿en qué momento tuvisteis conocimiento exacto de que os habíais vuelto unos enfermos del Real Madrid? ¿Y cuál fue la primera camiseta del Madrid que recordáis con absoluta nitidez de decir, esta fue mi primera camiseta del Madrid, este fue mi ídolo, este me lo regaló y aquí descubrí y supe que iba a ser un enfermo del Madrid? Uf, Y me después gusta, me gusta. os cuento yo cuál fue la mía Me también. gusta. O sea, es cronológico, ¿no? Hostia, sí. Es la primera silla de Petrelli y empezamos desde el principio, ¿no? Sí, claro, Literalmente. así nos vamos conociendo un poco, claro. Sí, sí, sí. No me gusta.
Vale, pues si quieres empiezo yo rápido. Sí, venga, vale. ¿Cuándo soy...? Bueno, yo es que, podéis creeroslo o no, os lo juro por Dios, de mis primeros recuerdos en mi vida, tengo 3, 4 recuerdos del cole, o sea, te hablo de 4 o 5 años, 3 años, ya cuando más o menos te empiezas a... Sabes que estás en esa edad y recuerdas, ¿no? Eres consciente de que Y que la estás gente ahí. se ubique. ¿Qué época era esa? Es decir, Sí, ¿con pues qué mira, Madrid coincidió sí, aproximadamente? los 90, los Madrid de la séptima, finales de los 90, sobre todo. Y yo, tío, mi primer recuerdo es del Madrid, te digo cuál es, porque es que lo tengo nitidísimo. Son dos, ¿vale? Dos porque los tengo difusos. Luego ya he sabido que uno es antes que otro. Uno es ver a mi hermano, oír a mi hermano acojonado totalmente porque había un brasileño que llevaba el 9 en el Barcelona que nos iba a hacer un roto. Ese es mi primer recuerdo del Madrid. Evidentemente era Ronaldo Nazario cuando estaba en el Barça aquel año. Y el segundo recuerdo que yo tengo, claro, yo no era consciente de lo que estaba hablando. Esto ya ha sido después, ¿no? Haciendo introspección. El segundo es ver a mi familia entera, mis padres, mi hermano y tal, totalmente atacados porque el Madrid iba a jugar no sé qué partido en Holanda contra un equipo italiano que estaba Zidane y no sé qué, y que había que ganarlo sí o sí, porque hacía muchos años que no ganábamos esa copa y no sé qué. Yo creo que ese aún lo tengo más nítido que el de Ronaldo y es el de la final de la séptima. Es mi primer recuerdo como madridista. Sí, fue como un desbloqueante común, ¿no? Creo yo. O sea, Total. creo que muchísima Sí, sí. gente de más o menos de nuestra época. Y aquella liga fue la de Capello, por cierto, la que ganó Capello, la de Ronaldo. Pues Que, esa, no me acuerdo de nada más. No me sí, acuerdo sí, de nada más. aquella liga la ganó Capello, que precisamente lo decíamos mucho, que Mbappé puede acabar ronaldeando un poco en su carrera, porque si lo piensa Mbappé en club, en selección, digamos que ha llegado a lo más grande muy pronto, y en cambio en club le queda esa parte, y a Sí, sí, Ronaldo le queda esa. Total, total. le pasó. ¿Y tú, Varo? Pues diría que lo mismo, tío. Primera Que claro, la gente no lo camiseta, sabe, pero Varo y yo somos de la misma edad. claro. Diría que la séptima, primera camiseta que tuve No lo he dicho yo eso. de Mijatovic La verdad, la morada, camiseta. de Mijatovic dorada, dorada digo, morada, ¿Morada? La perdón. morada, pues, Morada. ahí Con el 8, con el 8 morado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa primera camiseta esa. Y sí, pues igual, recuerdos de abuelos, tíos míos también y tal, y familia. Claro, al final ahí todavía eres muy pequeño pero bueno, sí, ahí ya empiezas a ver un poco, te vas metiendo un poco también por la cabeza, en la cabeza ahí el madridismo, ¿no? Ves que se atacan, ¿no? Los partidos de Copa de Europa, de esa ansiada séptima, ¿no? Pero a partir del año siguiente vosotros ya erais unos enfermos del Madrid. Quiero decir, a partir del año No. siguiente ya lo vivíais con... No, hombre, No, porque todavía aún muy éramos, jóvenes. yo creo que éramos pequeños. ¿Cuándo es cuando os volvisteis ¿Cuándo le gritasteis al televisor por primera vez? Yo Viendo al ya Madrid. muy pronto Hostia. ya. ¿Sabes por qué? Es que mi hermano y mi Sí. madre, sobre todo mi hermano y mi madre, son demasiado hooligans del fútbol. Mi padre, en realidad, es el que iba al estadio cuando jugaba Di Stéfano, tal, y es el más madridista de todos. Pero mi padre, cuando había partido en Madrid, se piraba. No podía verlo. O sea, Claro, a lo día de hoy mío. no puede verlo. No puede Hombre, verlo. O yo sea, el primer Madrid que ya sí que, como tú dices, ¿no? Que para mí, o sea, yo para mí eso, primer recuerdo eso, primeras Sí, camisetas primero. de la séptima tengo de Mijatovic, de Raúl, pero son regalos, ¿no? Más que tal. yo primero era Zucker, creo. Hostia, bueno, pues Sí, flipas, de la ¿eh? misma Sí, época, la morada. de hecho creo que te la he visto ya allí en tu casa, tío. Esa de Yo creo que Súper. sí. Pero sí, de recordarlo más en el día a día, pues ya el Madrid, pues, Madrid de bueno, Fernando Hierro, Raúl Sí. Moriente, Primera temporada, Guti, Varo, ¿no? que yo me acuerdo De la bien. octava, ¿no? O más Primera, octava, sí, claro, claro. primera temporada que yo me Sí, acuerdo sí. bien, la primera de Figo. Veis ya la primera de Figo, hostia, claro. Año 2000, 2000. 2000. La primera de Figo no ganó la Champions, fue la de No, Muniti, que llegó claro. Makelele, Claro. también fue Sí, cuando, sí, bueno, sí. cuando Florentino, ¿no? O Sí, sea, Hombre, sí. sí, Pero sí. te digo Sí, bien. O sea, de sí, acordarme ya de ver de jugadas, de datos, ¿no? decir que, sí. sí, de ver, joder, qué bien Figo con Raúl, cómo casan. Sí, Ese rollo. yo recuerdo, al principio a mí el fútbol no me entusiasmaba. Mi mejor amigo del colegio, yo recuerdo que era súper culé, y aparte era muy bueno jugando al fútbol, de ir a la selección andaluza de fútbol, tal y demás. Hostia. Y yo a mí sí, era muy bueno el tío.
De hecho, fue compañero de equipo de este que fue capitán del Valladolid, tío, que era de Jaén, que Quillo lo odiaba, tío. ¿Cómo Alejo. se llama? No. Él era de Jaén. O de Jaén o no sé dónde. Buah, no me acuerdo el nombre. No, pero bueno, fue compañero de equipo de ese. Y yo me acuerdo que a mí el fútbol me da un poco igual y si me hubieran preguntado en segundo de primaria de qué equipo era, a lo mejor te hubiera dicho del Barça porque mi amigo era del Barça. Pero es verdad que me pasa un poco lo que a vosotros, que yo creo que el primer recuerdo así del Madrid ya gordo como de empezar a gustarme fue con la semifinal contra el Dortmund y luego la final contra la Juve. Pero yo ya sí que ahí, a partir del año siguiente, no sé por qué mi cabeza hizo ¡pa! Y ya empecé viendo el fútbol en el 98-99 como un enfermo, tío. O sea, yo el Madrid, y la gente no se acuerda, pero ese puto Madrid entre la séptima y la octava fue un disparate. O sea, fue como... O sea, un disparate me refiero de algo parecido, un estado de enajenación colectiva como el que hay ahora mismo. O sea, un Madrid en ruina, de desintegración. Lo que pasa que, yo no sé si os pasa a vosotros, tío, pero yo no sé si es la edad, que puede ser también, tal, pero cuando yo escucho, por ejemplo, otro día escuchaba la entrevista de Offsider de Pavón, de Ciudadanos y Pavones, ¿no? Me pasa que yo ese Madrid, esa gente, mira, antes he dicho Hierro, Helguera, sí, yo qué sé, Raúl, Moriente, Guti, pero incluso gente como Sabio Bartolini. No sé si acordáis, Solari y tal, Roberto Carlos. Tengo la sensación de que tengo un sentimiento mucho más de arraigo e identificación. Pero, Varo, eso es con la perspectiva del tiempo, como tú has dicho. Puede ser, tío. Porque al final yo recuerdo esas temporadas que yo sí las recuerdo nítidas durante el año. Ese equipo, le decía la quinta del Ferrari, tío. Ese equipo era un equipo que... Ahí está. Uf. Con el paso del tiempo se ha descubierto que eran jerarcas, pero yo recuerdo, después de ganar la séptima, al año siguiente, prácticamente el club parecía que no iba a volver a ganar una Champions en otros 30 años, porque aquello era la desintegración, tío. Eso sí iba a decir yo también, que yo recuerdo... Millatovi, héroe de la séptima, y luego... Se fue, lo vendieron ya al Levante, o a la Fiore creo que se fue. A la Fiore, sí. Yo no sé si te pasa, Varo, que es que justo Varo es de mi año, entonces claro, pues claro. Pero no sé si te pasa, tío, que recuerdo aquellos momentos, esos primeros Madrides, y Petrelli, tú te acordarás mejor, últimos de los 90, primeros de los 2000, me acuerdo de Madrid totalmente desequilibrado. O sea, siempre con movidas presidenciales, siempre con cambios de entrenador. O sea, como inestable todo el rato, tío. O sea, de hecho, yo creo que esta etapa que hemos vivido de Florentino, el segundo mandato, es la primera etapa que es posible que hayamos vivido de estabilidad en el club. Porque antes no la había. Yo creo que viene también con la evolución del fútbol, y de cómo los clubes se han ido convirtiendo en empresas, yo creo. O sea, yo creo que el fútbol antes era pasional desde el aficionado hasta el presidente directivo de turno, muy pasional, con decisiones totalmente en caliente, declaraciones de presidentes en caliente, presidentes pegándose. O sea, y Florentino fue el primero que puso esa piedra. Claro. Claro, es que salía Florentino a ganar unas elecciones prometiendo a Figo, que era jugador del Barça. Tío, tú imagínate eso a día de hoy, es imposible, yo creo. No, o sea, es que, ¿sabes? Yo me acuerdo es que hace mucho tiempo que no hay elecciones en el Madrid y tal, pero gracias a Dios, tengo que decir, que por supuesto, pero que no lo digo como con nostalgia, hablo un poco de la situación de lo que pasaba, ¿no? Pero me acuerdo de los candidatos que iban se paseaban por las radios prometiendo jugadores que tenían contrato con otros clubes, no sé qué, tal, entrenadores, tal. Eso a día de hoy eso es imposible, tío, no. Pero ahí cambió un poco el sentimiento. Yo estoy con Galán ahí, por ejemplo, que él lo dice mucho en Twitter, tío, que habla del desarraigo del club con la ciudad. Eso empezó un poco, del club con la ciudad, entiéndase como lo castizo, lo madrileño, y es verdad que esa primera piedra la puso Florentino, porque yo me acuerdo perfectamente que se pasó de un club completamente anclado en los 90 y en lo típico, lo que estás comentando tú, a raíz de, digamos, los galácticos, de esos fichajes. El Madrid ya se notaba que quería ser otra cosa, quería ser una franquicia. Para bien
Y para mal. Y para mal, claro. Sí, claro, Y para mal, ¿eh? Quiero decir, porque luego es verdad que, a ver, al final, porque también yo creo que porque lo miras con nostalgia, pero también tenía su gracia aquella época del fútbol, ¿sabes? Que fuese un poquito más, lo que tú dices, pasional, descerebrado, sin pararse. Hoy en día parece que hay que celebrar balances, hay que celebrar épocas de tranquilidad, hay que celebrar que se esté ganando con los mismos jugadores. Pues chicos, el Madrid fichó a Anelka, que la gente no se acuerda, el verano que tal, ganaron la Champions con una mierda temporada Anelka que flipa y ese mismo verano lo vendieron. O sea, quiero decirte... No hay club, no hay joder, lo diré. Se me ha olvidado, tío, la palabra ahora mismo. Rentabilidad, ¿no? Ni Sí. de fichaje, ¿no? Si Pero está... yo aquí, mira, esto sí lo podemos tratar algún día también, tío, que ahora la gente tiene en la mente, no sé si vosotros también, o soy yo que soy un romántico o un mongolo, la gente tiene en la mente como que el club siempre tiene que ganar más dinero, siempre, a toda costa. Si es posible sajar a los aficionados 100 euros más, se hace. Si es posible hacer otra competición y salirnos de la Champions, que es la competición que le ha dado al Madrid mucha grandeza, también. Que si, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo la gente tiene en mente eso, ¿no? Y la gente ya no está tanto, yo creo que hay algunos sitios en los que se mantiene, que el Madrid a nivel, sobre todo nacional, pues ya no solo local, sino era nacional, el Madrid a nivel nacional era muy importante a nivel de identificación de la gente. Yo Muy creo que esto es un importante. tema de redes sociales, Galán? Sí, yo O sea, también. yo 100%. creo que la gente en redes sociales y nosotros mismos, también cuando empezábamos en Twitter hace ya muchos años, cuando hemos ido empezando con podcast, con tal, con no sé cuánto, y tú al final te vas juntando, creando un personaje, entre comillas, personaje, una personalidad Sí, sí. digital. Sí, Tal. sin comillas y sin comillas. Sí. Sí, y yo creo que la gente en Twitter por ejemplo, ¿no? Lo vemos sobre todo con la gente, con los oficialistas y prooficialistas, ¿no? Pero tú a lo mejor esa misma persona en la calle, cuando está con sus amigos, no, yo no veo a nadie hablando de EBITDA o de que no se puede vender a un jugador porque todavía es que no me sale la palabra, tronco, rentabilizado no es, tío. Amortizado. Amortizado. Todavía no está amortizado un fichaje o... eso no pasa, tío. La gente cuando sale el informe de Deloitte que te dice que el Madrid es el club con más ingresos del año, la gente en la calle lo que te dice cuando tú quedas con tus amigos para tomarte una cerveza o vas a jugar al fútbol o vas a jugar a lo que tú quieras, o te juntas con gente en la calle o en el trabajo, la gente lo que te dice, Florentino, gástate los euros. Nadie dice, no, es que no, porque no está presupuestado, porque no... A la gente le da igual eso, no... Sí. No, y que ahora, luego, por ejemplo, oye, que es muy importante tener dinero, pero... No, sí, claro, bueno, claro que pero sí. está claro, pero es lo que decíamos, lo que hablábamos, por ejemplo, tú y el otro día, no sé cuándo fue, La Silla, que quieren desnaturalizar por completo el fútbol, tío. O sea, desnaturalizarlo es quitarle la pasión, quitarle que tú hables sobre el coño. De toda la puta vida el fútbol ha sido cabrearte cuando has perdido, cagarte los muertos de los futbolistas cuando tal, y después idolatrarlos y aplaudirlos cuando ganas, y eso es así. Pero que hoy en Sí, día pero parece que el es lo fútbol es opuesto. el fútbol es el fútbol por la pasión, ¿eh? Y Claro, claro. por la gente. Por eso es el Porque, mejor deporte, tío, si no... correcto, porque podemos hablar mucho del ejemplo americano, ¿no? Que para Florentino es un ejemplo y yo creo que son un ejemplo a nivel económico, obviamente. Obviamente. Sí, pero culturalmente no puede trasladarse aquí. Exacto. Culturalmente no se puede trasladar. Y dos, una Super Bowl te puede generar mucho dinero. Una final de la NBA te puede generar mucho dinero, cada vez menos, por cierto. Bueno, más Sí. dinero no, pero expectación y audiencias cada vez menos. Pero lo que genera un mundial de fútbol, por ejemplo, lo que significa un mundial de fútbol, Es no que hay van evento, directos. no hay Barito, evento deportivo. Correcto. van directos a la psique del ser humano, que es la nación, la identidad, ¿sabes? Sí, el querer sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia. Claro, Exacto. claro, que luego Pero puedes estar como yo, fi- ¿sabes? pero tú fíjate ahí lo que te digo. El madridista, y yo no sé si otros aficionados, hablo del madridismo, que es el que más leo en Twitter, en el que participo, evidentemente, y me ha pasado a mí también, y me pasa incluso muchas veces. Ha llegado un punto en el que incluso, no sé si desde el club o desde de tendencia de comportamientos de Twitter y tal, incluso han querido quitar y quieren quitar y lo han conseguido, lo están consiguiendo identidades con selecciones y demás.
Que luego tú ves cosas que no te gustan de la federación, no sé qué, no sé lo que tú quieras. Pero tú Sí, se han mezclado, ¿no? Pero tú a un aficionado de la calle que no tenga Twitter, es imposible que te diga que en el Mundial no va a ver a España y no va con España. Sí. Es que O sea, si tú me preguntas fuera de ahora Twitter mismo, es imposible. yo no les voy a animar, tío. Pero, por Estoy ejemplo, 100% yo claro, recuerdo claro. que la primera vez que yo me frustré a saco con el fútbol, en plan yo te diría hasta casi de llorar, fue en la tanda de penaltis de España contra Corea del Sur, tío. Sí. Ahí yo Y creo yo, que la gente estaba destrozada, tío. y yo ese sentimiento lo he perdido por completo con la selección. Sí, yo también. Sí, yo también. Yo lo estoy contando, pero yo soy otra víctima de esto, ¿eh? O sea, No, Sí. pero lo que tú estás contando es cómo la pasión y la desracionalización del fútbol, porque no era nada racionalizado, ha cambiado por completo. Ahora ya pensamos. Yo pienso y digo, no quiero que gane España porque si gana España es malo para el Madrid. Y a mí me gusta más el Madrid. Bueno, Y yo pero ya es que estoy, Claro. Pero es que esto pienso, ¿sabes? tiene un tema también que a mí me encanta mucho tratarlo y es cómo ha cambiado también la forma de vivir el fútbol con las redes y sobre todo con lo que antes eran los referentes de opinión. Porque yo me acuerdo de acostarme con la radio puesta con José Ra, de verte el carrusel y lo que decía José Ra y lo que platicaba Lama, que a mí hubo un momento, o sea, en una época de mi vida, a mí Lama me parecía la polla, tío, ¿sabes? Te quiero decir, Hombre, la opinión de Manolo Lama, la opinión de esta gente, claro. me pareció la única. O dime quién no se ha puesto a ver goles del Madrid con audios de Lama en YouTube. Claro. Bueno, de Pues te hecho, digo. DJ Mario se hizo famoso así. Sí, Claro. Subiendo los goles del Madrid narrados por Manolo Lama, tío. Y hoy en día probablemente a Manolo Lama no lo quiere absolutamente nadie del madridismo. Nadie. Nadie. De hecho, me molesta mucho cuando tuitea o opina en la radio como voz del madridismo, ¿sabes? Que digo, tío, pero es que a ti no te quiere nadie, tío, en el Madrid. Sí, total. Claro. Ha cambiado muchísimo y yo creo que al final es imposible resistirse a eso. O sea, creo que nosotros somos víctimas porque participamos mucho en las redes sociales. Sí. Pero yo creo que al final todo el mundo acaba consumiendo de alguna forma u otra, le llega a esa forma de vivir el Madrid ya desapegado de los medios. Hombre, depende, ¿no? Hay un poco de todo. Pero yo creo que ya es imposible, o yo ya veo inviable el vivir el fútbol de una forma distinta a la que lo vivo. Total, o sea, no me lo planteo. Es igual. Y he perdido pasión, pero... Yo creo que joder, no sé, como lo que he dicho antes, tío, ya se ha racionalizado todo, se ha profesionalizado el fútbol a un nivel extremo, ya lo sabéis, qué tal, está muy bien el fútbol y tal, a nivel físico, ¿no? Dietas y tal. El otro día lo contaba Pavón y tal, y Helguera y todos estos, que le pasé un par de podcasts a Yavarito para que se escuchase y tal, y venían a decir que es que Helguera iba ahí, se comía unas chuches, una pedazo de carne roja y a jugar al fútbol en Roma a 0 grados, ¿sabes? Helguera estuvo ahí, ¿no? En un podcast de ¿cómo se llama? Antonio Hernández, ¿no? Se llama, creo que... Pues, tal. Sí, está claro, interesante. pero es que lo que tú dices, ya creo que se ha profesionalizado el fútbol. Hay mucho negocio alrededor del fútbol que antes no había. Apuestas, patrocinios, agentes y tal. Yo creo que se ha profesionalizado o se ha industrializado el entorno. Sí, eso es, se ha sectoralizado, ¿no? Antes no era un sector, ahora sí. El primero que lo hizo, ya te digo, y vuelvo otra vez, para mí fue Florentino. El primero que convirtió una multinacional en el equipo. Se lo estaba viendo. Es que Florentino en realidad fue un adelantado al éxito del futuro. Sí. Lo de fichar a un jugador por un pastizal y que fuese rentable, eso no se lo creía nadie. Nadie. Es verdad que Bernabéu en su día, yo no sé si habéis leído el libro del Real Madrid, que no me acuerdo el nombre, lo leí hace muchos años ya, tío. Hace muchos años, hace unos cuantos años. No es, ¿no? No sé, no me acuerdo, tío. Javier María, de Javoy, no me acuerdo. Relaño, que el cabrón le tenemos rabia, pero escribe bien, Relaño. Tiene algunos libros sobre el Real Madrid. Pero yo creo que no es de Relaño, yo creo que no... Relaño solo tiene un problema y es que su odio a Florentino le trastoca mucho la opinión, tío. Pero si no, sería... O sea, es un tío a escuchar. Es como Valdano. Si les escuchas con precaución, sí, no me acuerdo. Escribe bien. Pero sí que es verdad que... No me acuerdo de qué libro... Es lo más parecido, ¿no? Oye, claro, que Santiago Bernabéu en su momento también imaginó, ¿no? Ese material. Lo que pasa es que yo creo que no tenía de otra forma. No tan negocio, ¿no? En sus tiempos, de hecho, él, y cosa que se cuenta que desde Cataluña intentan cambiarlo, pero él, por ejemplo, fue siempre un enemigo del régimen
porque él veía un Madrid más universal, más abierto. No, a él le venía mal todo lo que pasó y Sí, esa... claro. O sea, La autorización Sí, justo. Oye, y yo tengo una pregunta ya, si queréis lo dejamos, pero al hilo... Os doy una rápido para que me respondáis rápido. Sí. Dale. Pero dale tú primero, dale. No, justo, iba es rápida también, es al hilo de lo que tú has dicho, es ¿por qué la necesidad de entrar en redes sociales para hablar o informaros del Madrid? Hostias. Yo principalmente lo hice por información, ¿eh? Información No, sí. a tiempo real, me parecía que el Marca iba muy lento, yo me enteraba antes por la radio que por el Marca, y yo digo, coño, si está internet ahora y están colgando las noticias ahí, me meto. Y el mundo del insideo, ¿no? Que al final, con También. el tiempo también hemos sabido separar, ¿no? El grano de la paja, como se diga, de saber lo que es un insideo bueno y lo que no. Pero en su día el insideo parecía que era como... Tenía mucha... Tose Power, tío. ¿Te acuerdas de Tose Power, Nemetweet, todo el tema de tal? Parecía que tenían info de primera mano que nunca te llegaba de aquella manera. ¿Cómo era? Haiku, ¿no? ¿Cómo era ese tío? Era Haiku, de verdad. Mítico Haiku, también. la veraje, algo así. Esta era típica de la derecha hot down, como se ha dicho. Sí. Llegué por el insideo de la información y me quedé al final por los insultos, por, ¿no? por todo lo demás. Sí. Yo lo veo un poco igual, ¿eh? Yo creo que por la información y tal, el directo, ¿no? El poder acceder a realmente pura dopamina, literal. 100%. Es pura dopamina, sí. Y luego yo, por ejemplo, me quedé y empecé ya a escribir y tal. Pero bueno, yo de hecho de pequeño me molaba el tema, me molaba mucho la radio, por ejemplo, y yo luego no lo hice, pero hubo un momento en el que quería estudiar periodismo incluso. Sí, yo también. Y luego más que no, ¿eh? Luego no estudié periodismo y me dediqué a otras cosas. Y... Lo digo porque está muy durillo el mundo, ¿no? Ya. Y bueno, pues Twitter es una forma de encontrar ahí a gente, bueno, pues como vosotros, por ejemplo, que luego además con Galán, luego a ti Petrelli también después con los años, pero con Galán yo iba... Sí, encuentras gente que hace amistad, ¿no? Claro, antes de irme a Madrid a vivir, yo ya iba a Madrid, veía a Galán, dormía en su casa y joder, lo encontré en Twitter, ¿sabes? No, entonces ya encuentras a gente que comparte tu pasión, que encima lo vives, ellos tienen el mismo deseo de estar 24/7 casi ahí conectados, hablando, comunicándonos, tal, no sé qué, y yo tenía también esa espinita del comunicar, me ha gustado siempre mucho hablar así, tal, no sé qué, pues yo creo que un poco por ahí, tío, sí. ¿Qué pregunta tenías, Petre? Sí, una rapidita que también la tenía pensada, que es muy el formatín este también, que muchas veces lo hemos hecho también en Twitter y tal, que la gente siempre te sube la camiseta a raíz de lo de tal. Bueno, ¿tú qué camiseta? Perdón, ¿tú qué es verdad. tu primera camiseta. ¿Verdad? Yo la mía fue de Roberto Carlos, tío. Mi primera, no, te miento. Mi primera camiseta fue de Bodo Illner, tío. La amarilla fosforita. Hostia, mítica, ¿eh? ¿Ves, por ejemplo? Eso vale ahora 500 pavos. Yo de esas camisetas me acuerdo, ¿sabes? Tengo recuerdos, sí. Tengo recuerdos de jugar a fútbol con gente en la barriada, gente más mayor llevando esa camiseta también, ¿sabes? Y a mí me daba de pequeño, por ejemplo, y había jugadores que me daban como seguridad y jugadores que no. No sé cómo explicarlo, tío. No tiene ningún sentido. Era puramente visual. O sea, a mí es que me molaban. Por ejemplo, me daba una seguridad histórica. El aura, ¿no? Fernando Guíez. El aura. De aquella época. A mí es que me molaba muchísimo el ser portero, tío. Me hubiera flipado ser portero. No sé por qué, la primera esa que tal era los porteros. Me obsesioné con los porteros. Y de ahí hilo con lo que iba a preguntar, ¿cuál fue vuestro primer ídolo futbolístico no del Madrid? No del Madrid, claro. Porque el mío fue Carlos Roa. Precisamente me obsesioné con el tema de la posición de portero. Y recuerdo a Carlos Roa que jugaba en el Mallorca. Muy excéntrico. Y que sí, que iba con su perilla, como así, como muy, muy grandote. Y después en la selección, fue con la selección argentina en el Mundial del 98. ¿Vale? Se sonó para el Madrid, que iba a fichar el Madrid y tal, y al final al tío se le piró la cabeza, dejó el fútbol por una secta evangelista o no sé qué, que prohibía dejar jugar, hacer deporte a partir de los sábados, los domingos, no sé qué. Luego volvió en el Albacete, ya ha pasado un montón de años, y desapareció. Pero su historia es como estas típicas hiper conocidas de finales de los 90 a principios del siglo. Y me obsesionó Carlos Roa. Fue mi primer ídolo no madridista del que tengo recuerdo. Hostia, yo lo sé, ¿eh? Yo te contesto rápido y a lo mejor yo creo que Varo sí lo puede saber.
Vicente, el del Valencia, tío. Sí, sí. Es que era bueno el cabrón, ¿eh? Tío, ¿cómo me O sea, yo soñaba Era con muy ese tío en el bueno, tío. Madrid, tío. Pero todos los días. O sea, yo era pequeño y veía ese pibe. Que ya, claro, ya no era tan pequeño. Yo ya empezaba a discernir, ¿no? Y veía que cada vez que le tocaba a ese pibe era una ocasión de gol y digo, pero este tío, ¿por qué no está jugando en el Madrid? No entiendo nada. Era ese futbolista diferente, que es lo que decimos que se ha perdido un poco, creo yo, en el fútbol actual, ¿eh? Sí, Antes había nada muchísimo. robótico. Sí, sí, sí. No sé, de repente se caía y se iba de dos y tú decías, pero qué cojones, pero y siempre se la llevaba, ¿sabes? Y zurdito así increíble. Claro, yo en ese momento no tenía tantísimo asco al Valencia. Como se puede tener Aimar, ahora. tío, qué bueno era Aimar. El Piojo López. Me la has quitado, tío. Yo iba a decir que creo que Pablito Aimar, tío. Te pega. El Pero además payaso Aimar, ¿eh? me pega mucho, pues luego me ha gustado mucho ese tipo de futbolista, tío. Sí, ahora te O gusta sea más que- Tantuono, erróneamente, ¿no? Pero. Sí, pero siempre me ha gustado ese gambeteador, ¿no? Que ahí sí, en cortito, tal, no. O sea, me Último gustan pase. muchos jugadores, ¿sabes? Pero sí, a mí me pierde ese tipo de jugador, tío. Sí, sí. Es que Yo creo la que- gente se acuerda poco, pero el Valencia al que le gana el Madrid la final de la octava, ese era un equipo. ¡Buah! Vamos, Sí, también. equipazo. Y luego va mejorando. O sea, a Y partir de ahí va mejorando luego, todos los años. escucha, y luego a nivel internacional te diría que tengo muchos recuerdos de además, porque me dolió una eliminatoria espectacular de Champions, del Piero. No sé si recuerdan, del Vale, Piero. Ronaldo, el brasileño, por supuesto que eso Antes sea. eso fue un fenómeno. Bueno, decían el fenómeno, ¿no? Eso fue, yo creo que fue el primer fenómeno que yo creo que hubiera estado a la altura de Messi y Cristiano si no se hubiera jodido la rodilla. Sí, sí. Sí. Y tío, nos Y pasó con Ronaldinho, por ejemplo. a mí con Que no Kaká, llegaste tío, a odiarlo. después. No, sí, yo sí. Yo un día hablamos de este tema, en otro vídeo. A mí el odio al Barça siempre me ha podido mucho, tío. Ese es bueno, es un Diría buen que tema. mucho más que Sí, a mí amor por el Madrid también. a veces, ¿eh? Yo me pasaba muchas veces de no saber admirar. Aún me pasa con Messi a veces, tío. A mí con Messi me sigue pasando. Sí, yo le digo, es que no puedo admirar a este tío. O sea, no puedo. O sea, soy incapaz de decir que es el mejor de la historia porque no lo es. O sea, no puedo porque es del Barça. Y claro, claro, y luego me acuerdo. Porque yo, no sé si os pasa, pero yo me acuerdo de sentimientos. O sea, me acuerdo de no de lo que estaba viendo, sino de cómo me sentía. Y yo cada vez que Messi cogía un balón en el 2010, 11, 12, en el centro del campo, Era pánico, y encaraba desde el centro del campo, yo me hacía popó. Desde el centro del campo, que tú dices, pero qué locura es esa, tío. O sea, ahora la coge ya en la mina en el centro del campo y me mofo, ni miro, le doy un trago a la copa, ¿sabes? Pero hacía Messi y me ponía tenso, decía, coño, Aquellos fueron los años. Pero me pasa con Lamine igual, ¿eh? Yo a Lamine, cuando leo a gente del Madrid admirándole, os juro que lo respeto, pero no lo entiendo. No puedo, tío. No puedo. Dicho lo cual, cuando leo a gente neutral o que es del Barça y habla de Lamine, reconozco lo que dicen, aunque creo que se ha exagerado muchas veces, pero reconozco lo que dicen, porque tampoco hay que hacerse trampas al solitario, no podemos fliparnos con cualquier chavalito joven que sale en el Madrid y tal, y no reconocer cómo juega Lamine, ya no lo que ha hecho, porque creo que se dice que ha hecho más de lo que ha hecho realmente, pero si tú pones a ver un partido de él, tú lo ves y... Pero yo no puedo, tío. O sea, no puedo. Me supera no puedo, tío, no puedo. Me supera el odio, creo. No sé. Pero sí, un buen tema para hablar largo y tendido, ¿eh? Sí. Esto lo dejamos apuntado. Y luego, mira, aquí tienes todo, puedes hacer lo que quieras, en verdad. Otro ídolo que me llamó mucho, a mí fue Ricardo Kaká, tío. A mí ese jugador ese partido de Old Trafford, tío. De esa época creo que es el jugador... Mira, yo creo que siendo ya más consciente y con acceso a poder ver más partidos, creo que es el primer jugador que yo le veo, intenté ver todo lo que se podía por aquel entonces de lo que creo que fue el primero. A vosotros que nos pilló, creo yo, pero yo, por ejemplo, me gocé mucho a Batistuta, tío, también. Me acuerdo que echaban la serie A, la echaban la serie en Canal Plus. Sí. Y yo me zampaba de partidos de la Fiore y luego de la Roma, porque luego fichó por Parma. la Roma de Capello. Y del Parma, ¿no? El Parma de Buffon, de Cannavaro, luego de Cannavaro, de Crespo también. Y Gilardino, ¿no? También Gilardino, por ahí.
Sí, sí. Joder, tú, es que, mira, pues, para otro... La luego- Premier es la 2, ¿quién se acuerda de esa? sí, Es verdad. sí, ¿No te sí, acuerdas sí. de esa? Con Petón. Yo creo que nos Ay, podemos traer para otro día, a ver, eso lo preparamos evidentemente, un top jugadores históricos, por ejemplo, por década. Pero Sí, no de mejores, sino de que nos gusten, que nos sí, gustasen. que sea preferencia, que Sí, sea, sí, aunque no sí, se fuese el puede hacer. mejor, de exacto. jugador random que te encantó. Claro, por poner un ejemplo, yo no creo que Ramos sea top 3 histórico del Madrid, pero Uf, para mí es de mi top 3 histórico. Para pues lo que ha Ramos. representado Sergio Ramos en el campo, ¿sabes? A eso me Hombre, refiero. top 3 histórico no, pero hostia, yo creo que Ramos puede estar en el top 5 o top 10 Puede estar histórico ahí, del ¿eh? Madrid, Eso ¿eh? Sí, habría que... muy alto, sí, pero yo me refiero a eso, ¿sabes? Tú me preguntas a mí un top 3 histórico del Madrid de mi gusto. Mira, Sí, uno que a mí me encantó y me frustró que no tal fue Munitis, tío. Porque el Munitis que llega al Munitis. Madrid era un pepino de futbolista brutal, tío. Y en la liga aquella que Guti marcó de delantero 14 goles, Oh, Guti, tío. fue el año que llegó Munitis al Madrid. Y para mí hizo un temporadón. Lo que pasa es Joder, que flipas, luego ¿eh? desapareció y tal. Pues mira, Munitis es uno de esos futbolistas que a mí siempre me... Y uno que me frustró mucho, también os pilla chico a vosotros, creo yo, fue Jarni, tío. Uf, Hostia, sí. Pero me Del, es el del suena, típico que Athletic. siempre escucho hablar a la gente sí, diciendo, va, claro. este lo tenía que haber petado y no lo petó. Jarni, tío. Sí, sí, sí. Pues mira, esa es buena. Hacernos un top. Nos Sí, preparamos un sí. programa de Total, eso. total. Y jugadores que os dieran miedo en Copa de Europa o Liga o tal, de rivales. Por ejemplo, yo, Cualquiera del Bayern de Múnich. del Bayern, iba a decir Effenberg, tío. Sí, sí. Roy Mackay. Roy Mackay. Bueno. Qué Vosotros temblor, ya ¿eh? sí visteis el gol de Mackay a los 7 Sí, segundos, ¿no? sí, Pues sí, sí, es que sí. es muy Vaya regalo de fuerte. Roberto. Tú era mi ídolo y mi hermano me ferió. Es muy fuerte, tío, pero lo que pasó el año de la 10ª contra el Bayern de Múnich, Cambió claro, la historia. es que el chaval que es normal, que es por edad, obviamente, pero claro, hay chavales que la rivalidad histórica en Champions del Madrid, entre comillas, va a ser el Manchester City. Va a ser Sí, sí, City, claro. sí, Porque sí, es es el verdad. que más difícil nos lo ha Claro, puesto. y más partidos hemos jugado literalmente una otra otra, es que ni siquiera el Barça, el No, Manchester total, City, total. No, ¿sabes? no, porque no Y nos hemos enfrentado a él. Yo claro, claro. lo decía el otro día en la silla o en la pizarra, no me acuerdo. Y creo que el Madrid necesita no ver que está el Barça bien en Champions para facturarte bien a esa Champions, ¿sabes? Quiero decir, por Sí, ejemplo, el sí. año que el Barça hace el triplete con Luis Enrique, que el Madrid llega a las semifinales contra la Juve, Ujú. yo creo que el año que más cerca hemos estado de que la final fuese Madrid-Barça. Sí. Y creo que, por lo que sea, como decía Relaño, que antes lo estábamos diciendo, la teoría esa de los vasos comunicantes, que el cabrón es muy bueno poniendo nombre a las teorías, pasa mucho con el Madrid. Y al Madrid le pasa que en Europa ha arrasado, pero siempre ha necesitado que sea otro el que, quitando al Madrid de la novena, que Bueno, elimina el Madrid el de la novena con un golazo elimina de Zidane. Raúl Y de Zidane. y de Raúl. y Sí, de sí. El Raúl de en Raúl es un la, golazo. que pierde Xavi el puto balón ahí en la frontal del Sí, área. sí, La sí. pega sin pensar y le sale un tiro a la Oh, escuadra, tío. Pero siempre ha necesitado como que el Barça no esté bien para tal. sí, Y el, Raúl, sí, lo compro. Sí, sobre todo el Madrid moderno. sí, el Madrid moderno, sobre Claro, todo, Le da como quizás. tranquilidad, le da como una cama, sí. ¿no? Como diciendo, bueno, si la lío, no pasa nada. Escucha, si Raúl hubiera sido jugador de redes sociales, Madre mía. sería mucho más querido y respetado de lo que es. Muchísimo. Fíjate, tío, que yo cuando era pequeño, siempre, o sea, por todo lo que se habla de Raúl cuando yo era pequeño y todo lo que he crecido, que ha sido mi infancia con Raúl y tal, siempre pensé que iba a ser top 1, 2, 3 de los jugadores más queridos de la historia del Madrid y ahora te digo que no está entre los 20, tío. Yo creo que ahí te voy a ser sincero, Galán, y no quiero darle un palo. Florentino se ha encargado muy bien de que el recuerdo de Raúl en el entorno del Madrid sea peor de lo que Raúl merece. Le hicieron un partido homenaje cuando ya se retiró del Schalke, que Sí, jugó media sí, parte. Y estuvo emocionante, la verdad. sí, Estuvo pero emocionante, pero sí que es verdad que yo creo que ahí se ha... la relación personal de él con Raúl, de Sí, nunca Florentino y se llevó bien, eso Raúl, seguro. y luego Florentino ha ganado todo lo que ha ganado en el Madrid y seguramente, pues no sé si el top 1 o es el segundo mejor presidente de la historia del club y Y del fútbol. y del fútbol, pues ha hecho que la gente no tenga ese recuerdo de Raúl. Quiero decir, tú piensas en el Madrid, tú ves a Solari alrededor del club, ves ahora estar Arbeloa entrenando,
la relación de amor que tiene con Zidane, aunque luego ha dejado que le tirase mucha mierda cuando vino por segunda vez. Sí, Pero Zidane se ha portado mejor con Florentino quizá que sí, Florentino pero con Zidane. tú ves, eso sin duda. ves esas relaciones, ¿no? Con ciertos jugadores y entonces tienen ese, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, pero con Sí, Raúl... esa arropada que tiene, Sí. una Sí, arropada ahí. Sí. es que la gente no es consciente que el Madrid que coge Raúl cuando se gana la 7ª, la 8ª y la 9ª, aparte de que, por ejemplo, Ferguson el año de la 9ª fue, creo, o el siguiente, que cuando lo eliminamos en Old Trafford al Manchester con Ronaldo, que no se gana la Champions, pero el Ferguson dice, es que la diferencia entre ellos y hoy y nosotros ha sido que ellos tienen al mejor jugador del mundo, que es Raúl. Y ese día marcó un hat-trick Ronaldo, en Old Trafford. Pero la gente no es consciente que el Madrid, Era un Madrid que sin estábamos grandeza. diciendo, era un Madrid Sin que estaba, grandeza. es lo que te digo, en la ruina. Tío. O sea, ahora a posteriori todos decimos que Redondo era un jerarca, qué tal, pero ya estaban en sus últimos coletazos, que Roberto Carlos era un jerarca, qué tal, pero aquel Madrid estaba en desintegración pura. Sí. Y Raúl te cogía el balón en el medio campo y él era el Madrid. Raúl era el Real Madrid prácticamente. Sí. Y Mira, ese tío te ganó ese es el recuerdo que me ha transmitido todo el mundo, tío. Sí, para mí, si cogemos el reflejo del delantero, ¿no? Como, y encima del 7 y tal, como referencia de los equipos, para mí, evidentemente, Cristiano Ronaldo lo supera, Sí, pero claro. a partir de ahí, para mí, el único de los que luego hemos visto anteriormente, tal, no hablo de histórico que yo no he visto, evidentemente, Di Stéfano, tal, pero no hablo de la historia desde Raúl, el único que le puede mirar a la cara es Benzema, a nivel histórico del Madrid de atacantes, de llevar ese peso. Y para mí está Raúl por encima. Es Que Raúl que fueron muchos años, tío. fueron muchos años, exacto. Es que, claro, lo que pasa es que empezó muy pronto y cuando ya tuvo la baulización, como suele decirse, seguía siendo joven, tío. Pero ya parecía que 27 tenía, tío. Igual que te digo que la temporada que nos da Benzema Era otro fútbol, también te digo. era otro fútbol muy Sí, distinto, claro. claro. No, y justo a él le pilla el cambio. Le pilla el cambio de Sí. fútbol más lento, menos Claro. goles, a de repente fútbol más rápido, más goles. Tú le preguntas a Cristiano Ronaldo, un tío que le haya impresionado viéndolo entrenar, y te habla de Raúl. Claro, en todas las entrevistas dice Raúl, y es un Raúl ya para que ya estaba... Sí, Y me hace mucha gracia que finiquitado. todas las entrevistas, tío, esta que decía Alguera y tal, y decía, no, es que Raúl era un tipo muy jodido. Dice, o te ponías a su nivel en entrenar y en ser mal encarado y en ir a competirlas todas, o te mataba. Bueno, al final pasa con todos, ¿no? Bueno, con Cristiano, con Kobe Bryant, todo el mundo lo dice, con Jordan. Con Jordan. Hace falta Es el jugadores problema de la plantilla actual del Real Madrid. Mbappé, espabila. Luego LeBron James, por ejemplo, ha sido ese perfil, pero más siendo una internacional, porque ya LeBron entra ahí en ese nuevo deporte que hay, ya incluso del instituto, pero igualmente... Pero LeBron no te mata, pero te traspasa. Exacto, te iba a decir, LeBron ha sido un tío que traspasaba gente durante su carrera, pero vamos, como... Sí. Irving, sí, vale, ok, vale, tío, vale. Pero eso, por ejemplo, igual que te digo que la temporada, por ejemplo, que nos dio Benzema el año de la 14, mira que una yo de he las visto, mejores individuales. Yo creo que la mejor, fíjate que yo he visto Madrid. Eso es para un vídeo, pero yo es diría que la mejor temporada de Benzema en Champions es por lo A menos nivel, igual que no la del mejor Madrid, temporada de Cristiano en Champions. Pero no ya del Madrid, es que yo te digo casi... Histórico. A nivel de fútbol, ¿eh? Igual que te digo una cosa, la final de Champions de Courtois contra el Liverpool es la mejor final individual de la historia de Champions. Sí, y tiene la mejor parada de una final de Champions, que es la que le hace Mané abajo. Lo que pasa es que es portero, claro. Guay, la de Salah, cabrón, la que le saca Salah ahí, que la roza con el antebrazo, creo que es un disparate, Pues sí, ha quedado. Nos pegamos por 1 hora y media, ¿eh? Porque, sí, pero vamos a guardar temitas. Vamos a guardar. Sí. Bueno, temas tienes yo creo que, los que quieras, vamos. Pero yo creo que está guay en la forma de. Sí, a mí me gusta mucho. Conocer un poquito más lo que tal. Y que también no todo tiene que ser actualidad, tío, que estoy claro. Sí, que luego a lo mejor luego otro día venimos con un calentón de un partido y usamos este espacio también para hablar. Para desahogarte con tranquilidad. Con más tranquilidad, correcto. Pero eso, pues nada, niños, oye, que comentéis. Nos interesa mucho también saber cuál es vuestra primera camiseta, como ha dicho Petre, cuál es vuestro primer recuerdo con el Real Madrid, cuándo volvisteis locos, ¿no?
Y Pues primer eso. ídolo también. Y de primer fuera. ídolo Primer ídolo. no madridista. No madridista. No madridista, ¿eh? Eso me Exacto. gusta. Está bueno. Y luego, un día tenemos que hablar de muertos en el armario, que aquí tenemos varios. Ah, Hombre, sí, sí. Esa está muy bien. Benzema fue uno. De Sí, hecho. sí, Benzema es el muerto más fresco que tenemos. El más grande de todos, tío. Sí, sí. Pues nada, que muchas gracias por el apoyo, que son unas cifras de locos. Y gracias a Petre, que espero que se haya sentido sí. cómodo. Sí, como siempre. Por eso y que lo ya sabe dije. que aquí siempre tiene su casa y que si lo quiere hacer toda la semana, lo hacemos toda la semana. Así será. Así que nada, besitos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.